Salmo 34. Salmo 34, este es un salmo que escribió David. Yo voy a leer a partir del verso 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema combatiendo el miedo. Combatiendo el miedo. ¿Alguien que tenga miedo de algo ahora mismo? Levante la mano. Yo creo que en todo momento de la vida uno experimenta miedos por diferentes razones. Y la razón por la que voy a hablar de esto es porque yo soy un experto en experimentar miedos. Por ejemplo, yo he tenido miedo, oigan bien, a las cucarachas. No se ría, usted que es hombre, no se ría de mí, porque usted también le tiene miedo a las cucarachas, no diga que no. Cuando una de esas pasa volando, todas las galletas que usted se da para espantárselas, si no usted se quedará tranquilo. Yo he tenido miedo a las cucarachas, a los 100 pies, al rechazo, a que me abandonen, sobre todo las personas que yo más amo. He tenido miedo a que mis hijos me dejen de amar, al fracaso. Le tuve miedo mucho a mi papá una vez. Miedo a no tener dinero para cumplir con mis responsabilidades. Miedo a que me acusen injustamente. Miedo a que me critiquen. Miedo a quedar mal. Miedo a hablar en público. Miedo a no ser capaz. Miedo a perder mis amigos. Miedo a no ser un buen pastor. Miedo a no ser un buen esposo. Miedo a no ser un buen hijo. Miedo a no poder amar a mi esposa como Dios quiere que yo la ame. Yo he tenido miedo a predicar delante de gente. La pregunta es, en el caso tuyo, ¿cuáles son tus principales miedos? Yo quiero que tú tomes como 10 segundos para pensar en eso. O sea, ¿cuáles son tus principales miedos en esta etapa de tu vida? Y también, ¿cuáles miedos tú has experimentado y nunca hasta ahora lo has podido vencer? Porque hoy el Señor nos va a dar una perspectiva diferente de lo que es el miedo y nos va a decir cómo podemos vencer el miedo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría poder vencer sus principales miedos? Eso vamos a hablar en el día de hoy. Todos somos valientes hasta que la cucaracha no sale volando. Esa es la verdad. Usted la ve corriendo por ahí, una cucaracha. Mírala ahí en la pared, pero de que esa levanta el vuelo, las cosas cambian. El miedo es una emoción. El miedo es una de las emociones que Dios nos dio como un regalo. Es una emoción que cuando es muy constante, los psicólogos llaman a eso estado emocional. Cuando una emoción dura de manera persistente, hablan, esta persona está en un estado emocional tal o cual. Sin embargo, el miedo se minimiza cuando usted habla sobre el miedo con alguien.
cuando usted lo conversa, haga la prueba un día y coméntele a alguien que usted se sienta como lo suficientemente confiado para revelarle aquellas cosas por las cuales usted ha sentido miedo o siente miedo en la actualidad. Es un regalo de Dios y el miedo es una emoción totalmente natural. Y quiero resaltar esto porque muchas personas se autoculpan y se invalidan a sí mismos por haber experimentado miedo. Bueno, pues se supone que yo soy cristiano, ¿y por qué yo tengo que tener miedo a esto? Cuando Dios dice no temas. El no temas de Dios está ahí porque Él sabe que a pesar de que tú eres cristiano, Él sabe que tú vas a experimentar miedo, porque esa emoción Él te la regaló. El miedo es una emoción natural, pero al mismo tiempo el miedo es un sistema de alarma, porque nos ayuda a nosotros a darnos cuenta del peligro y nos protege. Incluso el miedo muchas veces nos salva la vida. Todos los grandes personajes que usted conoce en la Biblia, todos tienen algo en común. ¿Qué es eso en común que tenían? ¿Quién sabe? Ellos tenían en común que cuando Dios lo llamó a una tarea, ninguno de ellos, los que aparecen en la Biblia, se sintió preparado. ¿Y por qué? Al no sentirse preparado, tenían miedo. Dios me está pidiendo que haga esto y sin embargo yo no estoy preparado. En el Salmo 143, verso 4, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Salmo 143, verso 4, dice: estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. ¿Por qué? Porque así como el miedo también es bueno porque nos protege, el miedo en exceso, por otro lado, nos paraliza y no permite que nosotros demos pasos, no permite que nosotros nos movamos hacia el siguiente nivel o hacia lo siguiente que está en nuestra vida. David, por ejemplo, fue perseguido y tuvo mucho miedo. Y en este salmo él llegó a decir que el miedo lo paralizaba. Eso es David. La mayoría de los miedos, por otro lado, nunca se cumplen. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo de casarse? ¿Cuánto se les fue el miedo? A mí no se me ha ido, ¿eh? Porque pasa que yo tengo miedo por otras razones. No tiene nada que ver con eso. Pero si usted se pone a observar y hace un inventario, más del 90% de las cosas a las que usted tiene miedo nunca se cumplen. Y Satanás lo sabe. Y por eso él incentiva y activa el miedo en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque él sabe que cuando tenemos miedo, muchas personas a la luz del miedo no hacen nada, se paralizan, se congelan, no dan pasos. Y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. Ahora, ¿cómo se puede avanzar? ¿Cómo yo puedo avanzar a pesar del miedo? ¿Cómo puedo vencer yo mi mayor miedo o mi temor más grande? Póngase a pensar en eso. De todos los miedos que tú tienes, ¿cuál tú dirías que es el más grande que tú tienes ahora? ¿A qué tú le temes? Piensa. ¿Tienes miedo a quedarte soltera? ¿O a no volverte a casar? ¿Tienes miedo a alguna enfermedad? ¿Tienes miedo a quedarte sin trabajo? ¿Tienes miedo a que ningún hombre te haga caso?
y nunca te cases. Te vas a casar y como hombre tienes miedo de que tú no vas a ser lo suficientemente hombre. Y en esa definición, como para mantener a tu familia, a tus hijos. ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo ahora mismo? ¿Tienes miedo al rechazo? ¿Tienes miedo a no salir de esta, sea esta lo que sea, a pesar de que Dios te sacó de la otra? ¿Tienes miedo a eso? ¿Cómo yo puedo vencer mis temores? ¿Cómo yo puedo vencer ese gran miedo? De eso es que vamos a hablar, que Dios nos va a hablar ahora. Pero quiero a todo el que está aquí que ponga atención a algo. Y ojalá usted no se distraiga con su celular, ni con ninguna otra cosa. Mi esposa ha dicho esto varias veces. Muchas personas, por miedo, no tomaron decisiones. Al no tomar decisiones, eso trajo consecuencias no buenas. Y por miedo no hicieron nada al respecto. A eso usted le suma la falsa creencia de que el otro es culpable por lo que a mí me está pasando. ¿Qué ocurre? Y muchas personas llegan a un estado en su vida, a un momento donde un área de su vida no está bien, pero se conforman y lo han dejado así. Porque piensan que no vale la pena o piensan que no hay nada que hacer al respecto. Y todo eso viene por miedos. Hay personas que no estudian y se quedaron en el nivel que están por miedo. Una de mis hermanas, por ejemplo, de las hembras es la segunda mayor. Ella creció, 34 años, ni siquiera terminó la secundaria. Va a los Estados Unidos y no sé qué le picó. Entra en la guardia, forma parte del ejército de los Estados Unidos. Y ahí comenzó a cambiar su forma de pensar. Tenía como 34, 36 años, yo no recuerdo, pero estaba bien adelantada. Y decidió graduarse de la secundaria. Y dio los pasos, hizo lo que tenía que hacer. Luego que tenía la secundaria, según ella, vieja, dijo, y yo no tengo edad para empezar una carrera. Pero aún así, empezó una carrera universitaria y se graduó. Luego de los 40 dijo, yo voy a hacer una maestría. Hizo la maestría y se graduó. Y ella no tenía esperanza de que eso pudiera mejorar, pero sin embargo dio pasos a pesar de su miedo. Y le voy a decir esto por si acaso se le cumple, porque ella dijo, yo voy a llegar a ser secretaria de Estado en los Estados Unidos. Y yo, bueno, allá tú, ojalá, quiera Dios. ¿Cuál área en tu vida, trabajo, finanzas, tu matrimonio está muerto, seco, desierto y tú te has conformado con eso? ¿Cuál área de tu vida está así? Dios no quiere que sus hijos estén mal. Los que estamos mal y hemos aceptado ciertas situaciones, estamos así porque nosotros lo hemos decidido. A lo mejor ha sido grande la lucha, pero el miedo paraliza a la gente. Y Dios quiere que tú salgas de eso hoy. La fe versus el miedo. Jack Veneno versus Relámpago Hernández. Generalmente siempre la gente habla del éxito de una persona. Mira, esa persona tuvo éxito en ello. Mira, se graduó. Todo el mundo habla de eso con mucho orgullo.
Pero muy pocas veces se escucha a alguien hablar de sus miedos o sus temores y de expresarlos, de compartir sus inseguridades. Y es que hay una gran tensión entre la fe y el miedo. Cuando el miedo gana, entonces no avanzas. Pero cuando la fe gana y es más fuerte que el miedo, entonces tomas decisiones que te hacen crecer. El miedo aparece y va a aparecer en cada etapa de nuestras vidas. Cada vez que tengamos que tomar un riesgo, hacer algo nuevo, tomar una decisión que nosotros no hayamos tomado antes, por pequeñas que sean, esas decisiones van a crear esa tensión, esa lucha entre la fe que Dios nos da y el miedo. Culturalmente, por lo menos en Latinoamérica, en República Dominicana, Venezuela, Colombia, México, culturalmente, el miedo es mal visto. A un punto tal que nosotros como padres, a veces le decimos a los muchachos, mira, no tengas miedo. Y en cierta forma, cuando lo hacemos, pudiéramos estar invalidando la emoción del miedo, que no es lo que nosotros queremos que se logre, porque el miedo es una emoción. Y si alguien experimenta miedo, nosotros no podemos decirle, no, tú no tienes miedo. El mismo Dios dice, no temas. Cuando Dios dice no temas, Él siempre dice una razón por la cual te dice no temer. No temas porque yo estoy contigo. Culturalmente el miedo se ve como malo, pero el miedo tiene dos aspectos. Uno bueno, que ya lo dijimos, nos protege, y tiene un lado malo, que es que cuando está en exceso nos puede paralizar y llevarnos a no tomar, decisiones importantes. Y como yo he dicho en otras ocasiones, no decidir es una decisión muchas veces. Ese espacio que hay entre lo que yo tengo ahora y lo que quiero alcanzar, ese espacio, eso es riesgo. El espacio entre lo que yo tengo ahora y lo que yo quiero alcanzar se llama riesgo. Y Dios, en toda la Biblia, nos motiva a que tomemos riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es dar un paso a pesar del miedo. En el momento del riesgo, cuando usted siente ese miedo, lo hago, no lo hago, le doy, no le doy, ahí está la clave y está el secreto, el momento clave. Si no ejercito mi fe en ese momento y dejo la mirada solamente en lo que yo puedo hacer y en lo grande que a mí me parece la situación, si no lo hago, entonces me voy a paralizar y no voy a avanzar. Perderé la confianza y entonces lo peor del caso es que el temor se va a hacer todavía mucho más grande. Pero si yo ejercito mi fe y pongo la mirada en Dios, el miedo comienza a ceder. Cuando Dios le dijo a Pedro, ¿por qué no creíste? ¿Por qué quitaste la mirada? No lo dijo literalmente, ¿por qué no creíste? Le estaba hablando de por qué tú dejaste de poner tu mirada en mí. Tengo una situación que es demasiado grande. Yo puedo ver la situación, ver mis condiciones y pensar que la situación humanamente es más grande que yo. Pero cuando yo veo la situación y pongo mi mirada en Dios, pongo mi mirada en Jesús, que no es otra cosa que, ¿qué es lo que Dios dice sobre las situaciones en general? ¿Qué dice la palabra? Que yo todo, y todo lo incluye todo, lo puedo en Cristo porque Él es quien me fortalece. En pocas palabras, en mi capacidad humana yo tengo limitaciones, pero cuando yo hago las cosas en base a lo que Dios ha sacado por su boca y me muevo en base a lo que Él ha tirado por su boca, para mí no hay nada imposible, porque Él lo dijo. Para el que cree, no hay nada imposible.
Entonces, en cada momento de la vida vamos a tener que tomar decisiones, vamos a enfrentar riesgos. Y ahí podemos hacer una de dos cosas. O ejercito mi fe, que es, esto es demasiado grande, pero no voy a mirar para allá, voy a fijarme en lo que Dios ya me ha dicho, y entonces doy el paso. El miedo cede, o simplemente me quedo mirando lo grande de mi situación, lo difícil que ha sido hasta ahora. Y déjeme decirle, el miedo lleva récords, lleva notas, anotaciones. Y cuando usted se sigue enfrentando, o sea, mirando y enfocándose en lo que no tiene, en lo que no ha podido hacer y en lo malo que le ha pasado, el miedo va a ir cargando su mente de todas las cosas que usted no ha logrado para que el miedo aumente y usted siga en el estado que está. Pero ¿saben qué? Dios nos dio el regalo de la fe. El regalo de la fe es un interruptor. Un interruptor que cuando nosotros lo accionamos, accedemos al poder sobrenatural del reino de los cielos que Dios nos ha regalado a nosotros para vencer cosas que normalmente no podríamos vencer. En pocas palabras, todo esto es una cuestión de foco. O pongo la mirada en lo que Dios dice ante mi situación, o simplemente dejo mi mirada en la situación y sigo donde yo estoy. Y ¿saben una cosa? Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando usted escucha un mensaje de Dios que le da un principio, le da una realidad, el mensaje es bueno y será bueno si usted decide que el tiempo de ponerlo en práctica es hoy y ahora. No diga guardarlo, diga para mañana y lo voy a analizar esta noche. No, es hoy y ahora. Hoy, ahora es el tiempo de ejercer su fe. Hay personas que están completamente inconscientes de que hay cosas que deben cambiar en su vida. Como dije anteriormente, hay personas que se han acostumbrado a lo malo y han construido una casa en las malas situaciones y se han acostumbrado a vivir así. Pero Dios no quiere eso para ti. Y Dios te dice, yo sé que para ti parece imposible, pero si tú pones tu mirada en mí y tú decides dar un paso y pedir mi ayuda, yo te voy a ayudar. Yo no sé cuál es la situación en la cual tú te has acostumbrado por años hasta ahora, a un punto que ya tú ni siquiera piensas en eso porque tú la has normalizado. Dios no quiere que tú normalices lo malo, porque tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Yo espero que alguien esté escuchando. Cuando tú te das cuenta de que tú necesitas un cambio y das un paso, tu fe va a aumentar. ¿Quiénes de los que están aquí en el día de hoy podrían decir y darse cuenta, o se dan cuenta, no lo diga intelectualmente, cuántos de ustedes se dan cuenta de que usted necesita un cambio en su vida? De que hay situaciones que tienen que cambiar. O sea, ya esto está insostenible. Dios no me llamó a eso. Si es posible que yo estoy donde estoy porque tomé malas decisiones, eso está muy bien. Pero los hijos de Dios no están condenados por tomar malas decisiones. Ya eso Jesús lo abolió en la cruz. Él pagó por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y ahora, con la fe puesta en Jesús, yo puedo arrepentirme de mis pecados y apoderarme de la gracia que Dios me ha dado. Nosotros somos coherederos con Jesús del reino de los cielos. Esa es la belleza. Dios nos dio su gracia. En pocas palabras, Dios nos ha dado cosas a ti y a mí que no merecemos. Y nos ha dado su misericordia, evitando que tú y yo recibamos lo que sí merecemos. Gracia y misericordia. Y si hoy tú escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Tú no tienes que seguir en el estado, en esa situación mala, no buena, en la que tú has estado por mucho tiempo. Y yo no sé con qué tiene que ver contigo,
Pero Dios me sigue hablando de eso. Tú no tienes que quedarte ahí. Tú puedes salir de ahí siempre y cuando te apoyes en mí, dice el Señor. Si tú no tienes una relación cercana con tus hijos, eso puede acabar, eso no está bien. Como papá y como mamá, Dios te ha dado el honor, el privilegio de tener hijos. Si tu matrimonio se ha secado y no hay intimidad, no hay ese amor, es tiempo, eso no tiene que seguir así. Si tú te has conformado porque te sentiste rechazado, tú no tienes que permanecer así. Dios no te ha rechazado. Todo estado en el que nosotros estamos, permanecemos en él porque estamos ciegos a la realidad que dice la Biblia. La escuchamos, pero decimos, eso no me aplica a mí, eso es para otra persona. Yo voy a seguir con esta área donde Dios se está moviendo, pero voy a dejar esa muerta. No tiene que ser así. ¿Quién necesita un cambio? La pregunta de los $75,000 es, ¿quién está dispuesto a hacer algo al respecto? Víctor, Alejandro, Jason, Juan, suban por favor. Ven Luis. ¿Qué sucede? Una vez un amigo, hermano, que está aquí, no voy a decir su nombre para no hacerlo sentir vergüenza, porque él se avergonzaría si yo digo que es él, me dijo, ¿qué yo tengo que hacer para poner mi empresa? Yo le dije, bueno, tú te acercas a la peña, ahorra por 2 meses para pagar todos los gastos de tu familia, decide lo que tú quieres hacer, o sea, el negocio que tú quieres poner, y si tú quieres acelerar, tírate. Y antes de que tú llegues al agua, tú tienes que decidir lo que vas a hacer. O sea, lánzate. Dios quiere que nos lancemos. Quizás tú estás estancado en un lugar ahora mismo, pero tú estás a un paso de fe, de distancia, de tener un rompimiento en esa área. ¿Cómo se ve eso? Yo estoy parado aquí, estoy ciego, tengo los ojos cerrados ahora, porque no veo. Dios siempre me muestra el primer paso a dar, pero muchas veces no me deja ver más allá de ahí. Y Él lo hace para que yo pueda confiar en Él en el primer paso, dar ese primer paso al vacío. Y básicamente tiene que ver con que usted se lance y se deje caer, porque Dios nunca lo va a dejar caer. Nunca. No importa para donde usted se mueva. Cuando usted confía en Dios y da el paso, no importa lo que vaya a pasar, Él nunca lo va a dejar caer. Porque Él mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen con ningún tipo de piedra. Vamos a darle un aplauso a los muchachos. ¿Cuál es ese paso que tú tienes que dar hoy? ¿Cuál es esa área de la que Dios quiere sacarte hoy? ¿Cuántos quieren saber el paso a dar para salir de la soltería? Hay algunos que están como medio...
Gracias, Emilcia Amelia. Miren, ustedes dirán, pero esa yo me la sé. Tú te la sabes, pero tú la estás haciendo. Oración y ayuno. Y que tu oración sea, yo quiero casarme, yo quiero que tú me des ese hombre o esa mujer, dependiendo de su caso, que tenga temor de ti. Y no ponga sus ojos en el hombre, ponga sus ojos en que Dios lo va a hacer. Ahora, déjeme decirle algunas cosas que usted tiene que hacer para ayudarse. Usted viene a la iglesia, no venga de cricajada. Vaya al salón. El hombre se enamora por lo que ve. El hombre tiene que ver primero. Arréglese su pelo. Que si el varón le da un abrazo, que no salgan unos vapores de su cabeza de 4 días sin lavársela, por ejemplo. Arréglese. Y si usted es hombre, la mujer le llama la atención, ok, lo que ve, pero la mujer se conquista por lo que oye. Deje la palomería. Donde usted ve a una dama, sea orgánicamente y genuinamente, dígale algo agradable. Yo me estoy riendo y me reí cuando vi a Alejandro porque en el Conde vendían unos libros a peso de cómo enamorar a la mujer y tenía muchas frases. Eso lo vendían en el Conde. Y también había un libro que vendía en el Conde de color verde, que cómo decir piropos para atraer a una mujer. La verdad es que hay muchos hombres que tienen que comprar ese libro. Esa es la realidad. Pero si usted quiere casarse, en el caso particular, haga oración y ayuno, tóquele la puerta a Dios. Y sobre todo cuando usted ore, crea que usted merece tener un buen matrimonio, porque Dios lo puede hacer. Pero posiciónese de su paso, ore, ayune, porque muchas veces hay personas que tienen condiciones que a veces es difícil. ¿Qué tan fácil para una gente es estar contigo? ¿Usted vive quejando, peleando todo el tiempo? Y si tú estás casado o casada y tú ves en redes sociales, wow, ese matrimonio sí se ve bien. Miren, eso es mucho allante. Las redes son mucho allante. Pero si tú estás casado, tu matrimonio puede ser un matrimonio de ensueño. Te voy a decir cuál es el secreto para que tu matrimonio cambie. Cambia tú. Tú quieres que tu matrimonio cambie y tu esposa pelea demasiado o tu esposo es muy frío y él es frío y no tiene nada que ver contigo. Tú quieres que eso cambie. Cambia tú. Cuando nosotros teníamos problemas, le pedimos a Dios, cada uno por nuestro lado, Señor, ayuda a nuestro matrimonio. Y Dios lo que me dijo a mí y le dijo a ella por separado, no, eso nunca lo hablamos, eres tú que tienes que cambiar. Yo dije, yo me voy a olvidar porque de eso yo tengo control. Yo no puedo cambiar a otro, pero yo sí puedo cambiar yo. Entonces cambia tú. Y si tú quieres dar un paso, atrévete a preguntarle a tu cónyuge con un cuaderno en la mano, dime por favor en qué tú entiendes que yo debo cambiar en este matrimonio. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros con el miedo no damos paso, nos llenamos de heridas, no resolvemos esas heridas, se crece y se convierte en resentimiento y luego llega a raíz de amargura y usted llega a creer que la culpa es del otro. Esa persona no va a cambiar, yo no lo voy a intentar. Cambie usted, pregúntale a la otra persona qué yo tengo que cambiar. Por muchos años, Idelka siempre me hacía la pregunta, el día de nuestro aniversario, ¿qué yo tengo que cambiar como esposa? Y yo aprovechaba y le preguntaba lo mismo.
Dice la Biblia, disfruta con la mujer de tu juventud. Léase el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, Dios le llama la atención a los hombres. Después que ella parió y dejó todos los años, ahora tú vas a comenzar a mirar para otro lado. Dios tiene el poder para hacer que tú te asfixies de tu esposa mientras más años pasan. Hablo por testimonio propio. Cada vez que tú actúas en fe, la soga del miedo se rompe. Y cada vez que la soga del miedo se rompe para esa situación, tú alcanzas un nuevo nivel de madurez a nivel espiritual. A lo mejor tú no lo ves, pero eso ocurre. Cada vez que aparezca un nuevo miedo, tendrás el apoyo de miedos anteriores que tú has vencido. ¿Qué significa eso? Que si Dios lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer de nuevo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de situaciones malas? Lo hizo. Apóyate en el pasado, en las historias de lo que Él ha hecho, y utiliza eso para alabar a Dios por lo que Él hizo en tu vida y darle gracias por lo que va a hacer en esta nueva situación. Así es como se vence el miedo. Pero Satanás te dice, bueno, eso fue aquello porque eran 2, pero ahora son 50. ¿Y cómo tú vas a poder con eso? Dios lo puede hacer. Donde tú viste a Dios obrar a pesar de tus limitaciones, Dios lo hizo en aquella vez, Él lo va a hacer de nuevo. Y Dios habló unas palabras que son eternas para el pueblo de Israel y para todos nosotros a través del profeta Isaías. Y Dios le habló a Isaías sobre estas palabras en un momento en que Israel estaba sufriendo gran persecución. Como probablemente tú estás ahora mismo en una situación que ha sido difícil, que se ha tomado mucho tiempo. Y posiblemente hasta te has acostumbrado a ella. ¿Cuántos de ustedes saben que las palabras de Dios son eternas? Que Él habla y eso no tiene que ver con tiempo. A través del profeta Isaías, Él dijo estas palabras. Isaías 43, ustedes la conocen, versos 2 y 3. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Wow, qué cosa más grande. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y oigan lo que dice, pues yo soy el Señor tu Dios. El Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Sebas. ¿Sabía usted que eso que dice ese verso, lo voy a leer de nuevo porque mucha gente se le pasa, nada más se fija en el verso 2. Pues yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Sebas. ¿Sabe de dónde saca eso Isaías? Él lo saca de esto. Cuando los persas dominaban a Israel, Dios tocó a un hombre llamado Ciro y le dijo, tú eres mi siervo, deja a esa gente ir. Si tú lo dejas ir, yo te voy a entregar a las naciones que te ataquen. Cuando él dejó ir a Israel, que los mandó, le dijo, vuelvan hacia Jerusalén, reconstruyan el templo. Primero lo hizo con Esdras, después mandó a Nehemías. Egipto, Etiopía y Seba atacaron a Persia. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se los puso en las manos al rey de Persia. A eso es que el Señor se refiere. Mira, no temas que yo voy a estar contigo. Yo te amo tanto que te saqué de Persia y como rescate le entregué 3 naciones para salvarte a ti. Eso lo hizo contigo y lo hizo por mí. Dios pagó un rescate y el último rescate que Él pagó fue que su propio hijo entregó su vida para que tú
si crees, recibas la salvación. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Eso es importante, anótalo. ¿Qué memoria tú tienes de algo que Dios hizo por ti? Vamos a ver, piensa. ¿Te salvó de una enfermedad? ¿Salvó tu matrimonio? ¿Rescató a un hijo tuyo que estaba en la calle? A muchos de aquí Dios ha evitado que mueran en accidentes y por enfermedades. Recuerda siempre todo lo que Dios ha hecho. No seas como las personas que solamente viven para sí mismos. ¿Usted conoce gente así? Ellos nada más piensan en sí mismos. Nunca agradecen por nada de lo que hacen. Las personas malagradecidas, cuando necesitan una ayuda de alguien, la exigen. Con derecho. Lo hemos visto. Pero la persona con un corazón agradecido, con esa actitud, siempre da gracias. Hasta por lo mínimo da gracias. Y Dios te dice, haz memoria de lo que yo he hecho por ti. Y en base a esa memoria, empieza a alabar a Dios. Estoy hablando de cómo combatir el miedo. Ya Dios me sacó de la enfermedad una vez. Una vez yo tuve un problema y Dios me sacó de ahí con mano poderosa. Él lo va a hacer de nuevo. Y usted comienza a alabar a Dios por eso, en base a lo que ya Él ha hecho por usted. En vez de quejarse y quejarse y quejarse y quejarse, dé gracias a Dios. De hecho es un mandato todo el tiempo, dice en su palabra. Cuando tú haces eso, Dios te va a fortalecer. Usa tu memoria. Usa la memoria también de los que te rodean. Mira lo que Él hizo por, qué sé yo, por Alejandro, por Katy, por Ramón. Mira lo que Él ha hecho por otra gente. Y si lo hizo por ellos, lo va a hacer por ti también. Amén. Si Dios bendijo a quien sea, eso significa que te puede bendecir a ti también. Las personas que tienen un corazón para Dios, cuando ven que Dios bendice a otra gente, se ponen tan contentos y hasta lloran porque dicen, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Amén. Hay otros que no, que dicen, ¿y por qué lo hizo con ella y no conmigo? Y comienzan a preguntarse y esas personas tienen el corazón entenebrecido. Y es aquí un reto, a mí me gusta lanzar retos. Cómprese un cuaderno o abra una nota en su celular. Y a partir de ahora lleve un récord. Empiece por lo que usted recuerde que Dios ha hecho por usted en el pasado. Situaciones que usted diga, solo Dios pudo haber hecho eso. Y a partir de ahora comience a anotar todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque déjame decirte algo, todo lo que tú tienes hoy en día no es por tu linda cara. Y sí, es verdad, tú has trabajado, pero hay gente que trabaja más que tú y tiene menos que tú. Así que lo que tú tienes es porque Dios te lo ha regalado. Recuerda eso. Mira lo que Él dice en Deuteronomio para que no te pierdas. Deuteronomio 8, verso 18. Deuteronomio 8, verso 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados. Dios es quien da el poder para hacer riquezas. Tenemos que vivir con un corazón agradecido. Compra esa mascota, ese cuaderno, abre una lista y ponle como título, solo Dios en mi vida. Así mismo, solo Dios. Que usted ponga ahí y usted recuerde que si tú tuviste un hijo, solo Dios pudo haber hecho eso. Si tú estás casado y tienes una buena familia, solo Dios pudo haber hecho eso. Si tú tienes un techo donde vivir y tienes un compañero y una compañera, solo Dios pudo haber hecho eso, porque tú no sabes lo que es vivir solo. Esa es la cosa más desesperante que hay. Y si usted está en esa situación, déjeme decirle algo. Usted no está solo porque Dios está contigo. Solo Dios. Lo que tú tienes en la vida, otro lo aspira. Siempre mi esposa y yo hablamos, o no siempre, pero de vez en cuando hablamos de personas que se ponen, me voy a divorciar. Y nosotros, no lo hagas. Se divorciaron.
Y luego llaman y dicen, si yo hubiera hecho caso, yo estaba mejor antes. Pero también tenemos personas aquí, mujeres que están aquí, que una vez dijeron, me voy a divorciar, y no se divorciaron y hoy lo agradecen. Qué bueno que hice caso. Amén, sí, diga amén. Yo quiero compartir con ustedes, ya para cerrar, algo que se llama los ciclos de la fe. Eso le va a ayudar a usted a entender y poner en perspectiva muchas cosas que han ocurrido y que van a ocurrir en su vida. Y hablando de ser agradecidos, si tú estabas enfermo y Dios te sanó, ¿cómo es que tú no vienes a la iglesia? A mí me sorprende tanto cómo gente viene a la iglesia para que Dios lo saque de una crisis, y cuando lo sacan, lo primero que hacen es que se van. Pero yo no entiendo. Pastor, ¿usted entiende eso? Yo no entiendo. Porque si Dios hizo algo en mi vida tan grande, es como para que yo diga, pero yo no me quiero despegar de este hombre, yo no me quiero despegar de este Dios, yo tengo que seguirlo buscando. Oiga, sea agradecido. No se deje engañar por el diablo. Ah, que a mí no me gusta ir a la iglesia los domingos. Ok, a mí tampoco me gustaba ir a la iglesia los domingos, pero yo lo hacía como quiera. ¿Por qué? Porque Dios los manda. Y cuando tú lo haces porque tú quieres obedecer a Dios, entonces Él va a poner el deseo en ti y llegará el momento en que tú no vas a querer salir de la iglesia. ¿Estás de acuerdo, Alvin, conmigo tú en eso? Ok. Los ciclos de la fe. Oigan esto. La fe va creciendo a medida que confiamos más y más en Dios a través de las situaciones diferentes. Va creciendo. Cada etapa de tu vida donde tú has tenido que enfrentar algo y tú has ejercitado la fe, es una etapa de preparación para la siguiente situación que viene. Y esto podemos ilustrarlo en la palabra, en la historia de David. Antes, ¿cuántos conocen la historia de David y Goliat? Ok, déjame hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuántos no conocen la historia de David y Goliat o no conocen los detalles? ¿Alguien? O una persona ahí. Muy bien, gracias por dejarnos saber. David fue un rey que gobernó Israel. Y cuando él era jovencito, como de 15 años, había un pueblo que quería destruirlos a ellos, que se llamaban los filisteos. Y los filisteos contaban con la ayuda de un pueblo que eran gigantes, que tenían hasta 3 metros de alto. Con una mano podía agarrar una gente. Entonces, los filisteos atacaron a Israel y trajeron a un gigante llamado Goliat. Y por 30 días ellos desafiaron que venga un hombre y pelee contra Goliat. Y nadie, inclusive el rey Saúl, le dio temor y no lo hizo. Y entonces un día David, siendo un adolescente, le fue a llevar a comida a sus hermanos que estaban en el ejército, y él escuchó a este hombre desafiando al pueblo de Israel. Y él dijo, ¿y quién es este hombre que está desafiando al pueblo del ejército del Dios viviente? Y él se ofreció a pelear contra Goliat. Te lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué sucede? Que David dijo, pero ¿y por qué nadie está haciendo nada? ¿Qué está pasando? Entonces él fue delante del rey Saúl, este muchachito, y le dijo, yo quiero pelear. Y el hombre se burló de él, le dijo, te va a aplastar como una cucaracha, ¿qué es lo que tú quieres pelear? Y aquí viene una conversación de lo que David le respondió a Saúl cuando Saúl le dijo, tú no eres nadie para pelear contra ese gigante. Miren lo que le respondió. Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a leer a partir del verso 33. Dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma
de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Diga conmigo, pero. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin concedió: está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. En pocas palabras, ante el reto de Goliat, que David no lo había enfrentado, la respuesta de David hacia Saúl fue decirle lo que ya Dios había hecho por él. ¿Qué Dios ha hecho contigo? Cada vez, en el caso de David, y en el caso tuyo y mío, la situación era mayor. Primero David tuvo que enfrentar un león, luego un oso, y ahora le tocaba enfrentar a Goliat. Dios lo había llevado de gloria en gloria. La batalla que él tuvo con el león y la peleó en fe en el Dios que lo había creado, lo preparó para pelear contra el oso. La batalla que él tuvo contra el oso, en este momento lo preparó para enfrentar un desafío más grande a Goliat. Eso es lo que le estaba explicando. Pero déjeme decirle algo. El desafío de Goliat no fue el desafío más grande de su vida. Hasta ese momento lo era. Porque después, ustedes saben lo que pasó. David agarró, se enfrentó a Goliat y lo mató. Y le cortó la cabeza con su propia espada. Pero el ciclo de David, situación, fe o no fe, fe, venciste. Situación nueva, fe o no fe, fe, venciste. Goliat, fe o no fe, fe, lo mataste. El ciclo se iba a volver a repetir varias veces en la vida de Goliat y se repetirá varias veces en la vida tuya y mía. Si Dios lo hizo una vez, lo va a seguir haciendo, porque cada reto que tú has ido enfrentando ha sido una preparación para algo más grande. Que si seguimos en secuencia te llevará al reto más grande de tu vida. Y cuando ese momento llegue, tú estarás preparado. Si cada vez en las veces anteriores tú has ejercido tu fe y has vencido al miedo ejerciendo tu fe. ¿Y David siguió teniendo miedo? Claro que sí. Pero a pesar de sus temores y de haber salvado una que otra vez a muchas ovejas, haber matado a un león y a un oso y a Goliat, Dios lo iba a usar para salvar a la nación completa. Dios lo estaba preparando para eso. Luego de Goliat, David enfrentó un gigante aún más grande. Luego de Goliat, David tuvo que enfrentar al rey Saúl mismo. Porque a pesar de que lo recibió y lo hizo jefe de la guardia del ejército por haber matado a Goliat, y a pesar de que David, cada vez que iba como capitán del ejército de Israel, ganaba todas las batallas, a pesar de eso, un espíritu de envidia entró en Saúl. Y comenzó a ver a David como su enemigo. Y comenzó a perseguirlo para matarlo. Saúl representa toda persona en tu vida
que está supuesta a protegerte, pero se levanta en tu contra. Para muchas personas puede haber sido su papá o su mamá que abusó físicamente de ti. Para otras personas puede ser tu ex marido o ex esposa. Se casaron, pero él o ella rompió el pacto del matrimonio con una infidelidad. Yo no sé. Para algunos es un profesor o un maestro, o un amigo o una amiga muy cercana. Una persona con la que tú te casaste que supuestamente debió estar ahí para ti, se levantó en tu contra. ¿Y a qué nivel? David tuvo que enfrentar eso en la persona del rey Saúl. En 1 de Samuel capítulo 21 verso 10 dice: entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquis. Entonces David escapó, huyó. Déjeme decirle, el miedo y la huida van de la mano. Hay momentos en que usted tiene que escapar por su vida y huir de la situación, pero eso no puede permanecer para siempre. Usted no puede estar huyendo toda su vida. En este caso, David escapó y fue donde el rey Aquis de Gad, o sea, fue donde el rey de los filisteos, donde su enemigo, a pedir ayuda. Y la Biblia dice que allí se hizo el loco y le salió de que baba y lo dejaron tranquilo. David comenzó con un león, luego enfrentó un oso, luego enfrentó a Goliat y ahora estaba enfrentando al mismo rey Saúl y a todo su ejército. David tuvo que enfrentar al mismo ejército que él dirigió. Ese era un gigante grande. Y probablemente usted no recuerde, cuando él tenía 15, 16 años, Dios mandó un profeta y lo ungió como el próximo rey de Israel. ¿Cómo es posible que si yo voy a ser el próximo rey de Israel, yo esté pasando por todo esto que estoy pasando? ¿Cómo es posible que si yo creo en ti, estas situaciones estén pasando en mi vida? ¿Cómo es posible si yo creo en ti, he ayudado a la obra tuya, Señor? ¿Cómo es posible que yo esté pasando por un desierto financiero o de salud? ¿Cómo es posible? Es posible. Primero, porque Dios quiere quitar de muchas personas condiciones de su corazón que lo han llevado una y otra vez a tomar malas decisiones. Y Dios quiere que tú pagues viva las consecuencias de esas decisiones. Segundo, Dios aprovecha esa situación para probar tu fe, para que tú ejercites un nivel de fe, lo superes, para entonces entregarte una responsabilidad más grande que va a venir con sus retos también. Desde mi punto de vista, desde el mío, no del suyo, porque usted puede estar ahí muy tranquilo, pero cada quien tiene su situación. Uno de los retos más grandes, pensaba yo, era cómo vamos a reconstruir ese lugar, ese nuevo local para el nuevo templo, si eso se va a llevar tanto dinero. ¿Cómo? Yo incluso he llegado a pensar que yo no soy el líder, el pastor adecuado para estar en este momento delante de esta iglesia. Se lo confieso en privado, he tenido esa conversación con el Señor, ustedes lo saben. Pero ya Dios me reveló de que ese no es el reto. Viene otra cosa más grande por detrás. Esto es un simple escalón en el cual yo con toda la familia de la congregación tenemos que tener un nivel de fe colectiva que nos lleve a preparar ese lugar en excelencia
para hacer lo que tenemos que hacer por esta nación y por otras naciones que vienen por ahí también de camino. Cada congregación que se tiene que mudar lo enfrenta de manera diferente. Nosotros no criticamos eso. Nosotros lo estamos haciendo de la manera que Dios nos dijo. Y de la manera que Dios nos está guiando. Y desde aquí, y cuando yo estaba preparándome para esto, puedo ver la secuencia de prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, que yo he pasado y que hemos nosotros pasado como congregación. Pero si nos ponemos a ver, ¿y cómo será posible? La pregunta es, wow, me encantaría ver cómo Dios lo va a hacer. Porque Él lo va a hacer. Créalo que Él lo va a hacer. Ya David no estaba enfrentando a un gigante, sino a un ejército. Lo quería matar, pero, oigan esto, cuando él estaba huyendo, fue donde un sacerdote le dijo, tú no tienes un arma, aunque sea un palo, dame algo. Porque él estaba sin arma. Y en 1 de Samuel 21, del 8 al 9, 1 de Samuel 21, del 8 al 9, 1 de Samuel 21, del 8 al 9, dice, David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes alguna lanza o espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo a tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela. Le contestó el sacerdote, está envuelta en una tela detrás del efod, tómala si quieres, porque es la única que tengo. Y David dijo, esta es la espada sin igual, dámela. David dijo que la espada de Goliat era sin igual. ¿Por qué? Porque la espada de Goliat, que fue la que él tomó para cortarle la cabeza, iba a ser un recordatorio de que si Dios lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer de nuevo. Cada miedo que tú enfrentas es parte de un ciclo para renovar tu fe. Dios te dice, no temas, desenfócate de lo grande y enfócate en mí, da los pasos que yo te digo y tú vas a vencer. ¿Cómo ha sido tu ciclo de fe? El tuyo. Porque a todo esto, déjame decirte algo. Si en el ciclo de fe llega una etapa en la que tú permites que el miedo te arrope, Dios no te va a permitir avanzar hacia el siguiente nivel. Porque Él te ama. No quiere que tú te destruyas. Y hay personas que se mantienen en el mismo nivel por años. Y viene la prueba y se achicopalan, como dicen en México. El miedo los paraliza. Ellos han permitido que el miedo los paralice. Y se quedan ahí tranquilos. Pero Dios te dice, no tiene que ser así. Aún tengas 20, 25 años en el mismo lugar, Dios no se avergüenza de ti. Él viene a decirte hoy, tú puedes salir de ahí. Yo voy a estar contigo. No temas, que yo estoy contigo. Vamos a dar un paso. Yo le tenía miedo a los 100 pies. No lo podía ver ni en fotos. Siendo adulto, ni en fotos lo podía ver. Yo la pasaba la página. Pero un día, yo no puedo en esto. Y salió, no un 100 piecito, no. Salió como yarda y media de 100 pies. Eso no era un 100 pies, no. Ese era un 3000 pies por lo menos. Grande y dando vuelta como una culebra. Y yo de que lo vi, miren, se me puso el cuerpo. Y yo lo vi caminando. Y me iba ahí a buscar algo, ponerme un zapato de los gruesos, como con 5 medias para pisarlo, 3 baigón. Y entonces, yo no sé qué fue lo que me dio, que agarré y lo miré.
y lo vi moviéndose, me le acerqué, miedo, lleno de miedo, y me arrodillé y comencé a mirarlo dando vueltas. Y cuando lo enfrenté, mi percepción comenzó a cambiar, me di cuenta, mi estado emocional comenzó a cambiar. Y yo comencé a decir, wow, pero esta criatura la creó Dios. Y está viva, es parte de la creación que Dios hizo. Y Él dijo que todo en la vida era bueno. Y yo, wow, lo vi. Y en un momento determinado me di cuenta que no le tenía miedo. Y entonces, puff, lo maté. O sea, sí, porque es verdad que Dios dijo que era bueno, pero Dios también dijo que yo puedo gobernar todas las cosas también. Entonces yo ejercí mi derecho. Banda, por favor, suba. No se parece a un video que yo vi en un almacén de cartones de huevo. Un tipo va y encuentra la cabecita de un pollito y lo saca, lo coge, le da un chin de agua, lo va alimentando, se pone el bendito pollito en el pecho, un día se lo pone en el pecho y sale una gallina y la abraza, y la próxima transición, un guisado de pollo. Eso no se puede. Si el pollo cayó en mi casa, se convierte en mi compadre y yo no me lo puedo comer. No se puede. ¿Cuál es el reto que tú estás empezando y en qué parte del ciclo de la fe tú estás ahora? Las cosas que te han pasado o que te están pasando no es necesariamente porque tú seas malo o porque Dios se la cogió contigo, y mucho menos porque Dios se ha olvidado de ti. No tiene nada que ver con eso. Todo lo contrario. Todo eso forma parte de un ciclo de fe que Dios está utilizando para prepararte para aquello para lo cual Él te creó a ti. Para mucha gente luce diferente. Hay personas que se crían sin sus padres o sin un papá o una mamá por un tiempo y sienten la ausencia del papá. Y sabes una cosa, cuando Dios quiere consolar a aquellos que están sufriendo algo, Dios utiliza a alguien que sufra eso mismo, lo fortalece para que, entendiendo lo que el otro está pasando, la persona pueda entonces ser un instrumento en la mano de Dios para ayudar a otras personas. Ese puede ser tu caso. Dios quiere que tú venzas el miedo hoy. Y Él te dice, la fe tú la puedes aumentar escuchando la palabra y obedeciéndola. Tú puedes incrementar tu fe dando un paso. Dios no quiere que tú seas esclavo de ningún tipo de miedo. Enfréntalo, da un paso. Porque independientemente de todo lo malo que pueda pasar, Dios sigue sentado en el trono y Él sigue en control de su universo. La Biblia dice que Dios no duerme. Y en el proceso, date cuenta de algo. Date cuenta que cuando alguien está enfrentando un miedo, necesitará de alguien que lo apoye, que lo ayude a empujarlo, no maltratarlo, porque en la vida hay personas así. En la vida hay personas que cuando tú estás en una situación difícil de miedo, te dan con palos, te juzgan, te critican, pero hay otros que no. Usted no se imagina lo lejos que puede llegar una palabra de aliento en un momento de dificultad para una persona que está experimentando miedo. Cuando alguien está en miedo, ese es el momento de recordarle: Dios está contigo, no temas, todo va a estar bien, ten fe, da un paso. Todo el que siembra eso, todo el que siembra apoyo, cosechará apoyo cuando le llegue su día.